Me llamo Alex y firmé un contrato para participar en una simulación del fin del mundo. $10.000 al mes por pasar un año en un búnker subterráneo. Ahora me doy cuenta de que nadie tenía intención de pagarnos. Todo empezó con un discreto anuncio en Internet. Se buscan voluntarios para un estudio psicológico a largo plazo sobre el aislamiento. Sin grandes promesas, solo hechos. Aislamiento total del mundo, selección rigurosa, remuneración considerable. En aquel momento estaba sin trabajo, sobreviviendo con encargos esporádicos de configuración de redes, y la perspectiva de ganar $120.000 al año sin hacer nada me pareció un regalo del cielo. Envié el formulario. Una semana después, me invitaron a una entrevista. El proceso de selección fue largo y minucioso. Primero, pruebas de lógica y estabilidad psicológica. Luego, una comisión médica que nos examinó casi a nivel celular. En la última etapa, hubo una entrevista personal con el director del proyecto, un hombre llamado Dr. Reed. Era un hombre delgado, de unos 50 años, con ojos fríos y la costumbre de hablar como si estuviera leyendo unas instrucciones. Te explicó en qué consistía. El proyecto Égida, dijo sin apartar la vista de la tableta, es una simulación del colapso total de la civilización como consecuencia de una pandemia. Tu grupo, compuesto por 10 personas, permanecerá en un complejo subterráneo autónomo durante 12 meses. Vuestra tarea es mantener el funcionamiento de los sistemas de soporte vital y vuestra propia supervivencia. Nosotros os observaremos. El objetivo es recopilar datos sobre el comportamiento de un pequeño grupo social en condiciones de aislamiento total y una supuesta catástrofe global. Nos informaron de que el complejo estaba completamente equipado. Sistema cerrado de regeneración de aire y agua, granjas hidropónicas para el cultivo de alimentos, sala médica, gimnasio, biblioteca. La comunicación con el mundo exterior es unidireccional. Una vez a la semana, los miércoles, el Dr. Reed debía comunicarse por videoconferencia para dar instrucciones generales o simplemente confirmar que la observación continuaba. No tenías la posibilidad de comunicarte con ellos. Había cámaras instaladas en todas las habitaciones, excepto en los baños y las duchas. Te dijeron que era necesario para recopilar datos. Éramos ratas de laboratorio en un laberinto muy caro y complejo. El contrato incluía una cláusula de salida anticipada. En la esclusa principal había un botón rojo. Si lo pulsabas, la simulación terminaba para ti. En 24 horas te recogían, pero no recibías ni un centavo. Era su medida de seguridad contra el pánico y los colapsos. Nos reunieron el 24 de mayo de 2024 en un aparcamiento anónimo a las afueras de la ciudad. Nos metieron en un furgón sin ventanas y viajamos durante 5 o 6 horas. Cuando se abrieron las puertas, nos encontramos en medio del desierto. Solo había una pendiente de hormigón que se adentraba en la tierra y una enorme puerta de acero que parecía la entrada a un búnker militar de la Guerra Fría. Éramos 10 personas, 5 hombres y 5 mujeres, todos más o menos de mi edad, entre 25 y 35 años. Además de mí, Alex, en el grupo estaban Liam, un exmilitar que inmediatamente asumió el papel de líder informal, Chloe, una bióloga que se interesó de inmediato por las instalaciones de hidroponía, Marcus, un ingeniero que desde el primer momento comenzó a estudiar los planos técnicos del complejo, y otras 6 personas que al principio se mantuvieron al margen: Sarah, Jake, Olivia, Ben, Emily y Noah. No sabíamos casi nada los unos de los otros, salvo nuestros nombres. El Dr. Reed dio las últimas instrucciones dentro, en una sala estéril y blanca. En 10 minutos se cerrará la esclusa. Se abrirá exactamente dentro de 365 días, o cuando alguno de vosotros pulse el botón. Recordad que esto es una simulación. Todo lo que oigáis del mundo exterior forma parte del guión. Vuestra misión es sobrevivir y mantener la cordura. Buena suerte.
La puerta se cerró tras nosotros con un ruido sordo. El chirrido de las cerraduras fue definitivo e irreversible. El primer día lo pasamos explorando nuestro nuevo hogar. El complejo era enorme. Tenía 3 niveles. En el superior, las habitaciones, la cocina, una zona común con un proyector y sofás, y una biblioteca. En el intermedio, granjas hidropónicas, un taller y un gimnasio. En el inferior, los sistemas de soporte vital, un reactor, filtros de agua y aire, almacenes con provisiones. Todo era nuevo, limpio, con un ligero olor a ozono y plástico. La primera semana fue como una extraña actividad de team building corporativo. Repartimos las tareas. Liam se encargaba de la coordinación general y la seguridad. Marcus se ocupaba del mantenimiento técnico. Chloe de la hidroponía y la enfermería. Yo, con mi experiencia, ayudaba a Marcus con los sistemas informáticos y llevaba el diario de a bordo. El resto se encargaba de la limpieza, la cocina y ayudaba en las granjas. Incluso organizábamos noches de cine y veíamos películas de la mediateca local. Era casi divertido. Jugábamos a un juego. La tensión apareció el 7º día, miércoles, 3 de la tarde. Hora de la sesión de comunicación con el Dr. Reed. Nos reunimos todos en la sala común frente a la gran pantalla. Pasaban los minutos, pero la pantalla seguía en negro. Probablemente sea un fallo técnico, dijo Marcus y se dirigió al panel de comunicaciones. Estuvo allí sentado durante aproximadamente 1 hora. Luego regresó, sin su habitual aire de confianza. «Es extraño», dijo. «El sistema indica que todo está bien. El canal de comunicación está activo, pero al otro lado hay silencio. No hay señal». Liam se encogió de hombros. «Quizás sea parte de la simulación. La primera prueba. Están comprobando vuestra reacción ante una alteración del orden habitual». Esa versión satisfizo a todos. Era lógica y encajaba con las reglas del juego. Nos separamos tratando de no mostrar inquietud. Pero algo había cambiado. El ambiente se había vuelto imperceptiblemente más denso. Las conversaciones se hicieron más bajas. La gente empezó a mirar con más frecuencia a las cámaras de las paredes, como esperando una pista. Pasó el 8º día, el 9º, el 10º. No había comunicación. El Dr. Reed no apareció. El sistema de comunicación seguía funcionando perfectamente y había un silencio total al otro lado. Liam propuso seguir estrictamente el horario para no caer en el pánico. Seguimos trabajando, entrenando y comiendo juntos. Pero ya no parecía un juego, parecía una espera. Al 12º día, Marcus volvió a sentarse frente al terminal de comunicaciones. Dijo que intentaría eludir las restricciones del programa y comprobar no el canal de comunicación, sino el estado físico del equipo externo. Se nos había prohibido interferir en el funcionamiento de los sistemas, pero en la situación actual parecía justificado. Me senté a su lado. Pasó varias horas manipulando la consola, introduciendo comandos que yo no entendía del todo. Finalmente, aparecieron en la pantalla unas líneas de registros del sistema. Marcus las miró en silencio durante un par de minutos. Luego se volvió hacia mí. Estaba pálido. «No puedo conectarme al repetidor externo», dijo en voz baja, para que solo él pudiera oírlo. «No es que no responda, es que el sistema no lo ve. Ninguno de los satélites a través de los cuales deberíamos recibir la señal. Simplemente han desaparecido». No entendí inmediatamente a qué se refería. «¿Cómo que han desaparecido? ¿Los han desconectado?» Marcus negó con la cabeza. «No, no los han desconectado. Es como si intentaras conectarte a una red Wi-Fi y no hubiera ningún punto de acceso en cientos de kilómetros a la redonda. Nada, ni una señal, ni radiación de fondo. Solo un vacío absoluto y muerto. Eso no puede ser. Incluso en el desierto más remoto siempre hay alguna señal. Radio, satélites, lo que sea. Y aquí, nada. Como si alguien hubiera apagado el cielo». En ese momento, sentí por primera vez que no se trataba de una simulación.
Estábamos sentados en una caja de hormigón bajo tierra, 10 personas, aisladas del mundo. Y ese mundo, tal vez, había dejado de existir mientras jugábamos a su fin. Miré la cámara en la esquina de la habitación. Una pupila negra e indiferente. Seguía observándonos en silencio, pero ahora me parecía que ya no había nadie detrás de ella. Ya no había nadie a quien observar. Las palabras de Marcus flotaban en el aire de la estéril sala de servidores, como si alguien hubiera apagado el cielo. Miré los gráficos completamente vacíos de la pantalla, que deberían haber mostrado actividad en las ondas de radio. No era solo la ausencia de señal, era la ausencia misma de las ondas, una nada física y medible. En ese momento, una fría y pesada comprensión comenzó a desplazar todos los demás pensamientos. El juego había terminado. Marcus y yo decidimos no sembrar el pánico. Contárselo a todos a la vez significaría recibir 10 versiones diferentes de histeria. El primero con quien hablamos fue Liam. Lo encontramos en el gimnasio, donde golpeaba metódicamente un saco de boxeo. Nos escuchó en silencio, sin interrumpir. Su rostro, normalmente tranquilo y seguro, se tensó. ¿Estáis seguros?, preguntó cuando Marcus terminó de explicar los detalles técnicos. ¿No puede ser algún tipo de sistema de supresión superpotente, parte de su plan? Lo he pensado, respondió Marcus, pero para bloquear absolutamente todo, desde las ondas largas hasta los canales de satélite de alta frecuencia, en un radio de cientos de kilómetros, se necesitaría una fuente de energía comparable a nuestro reactor, y habríamos detectado su funcionamiento. Los aparatos marcan cero absoluto. No es una interferencia, es el vacío. Liam se quedó callado un rato, mirando a la pared. Luego asintió. Bien, por ahora, que quede entre nosotros. Hay que recabar más información, y hay que hacer un inventario completo, de todo. Comida, agua, medicinas, repuestos. Ahora mismo. No había pánico en su voz. Era una orden. Y eso tranquilizaba. Durante los 3 días siguientes, los 3, con el pretexto de una inspección rutinaria, contamos todo lo que había en el complejo. Abrimos cajas en los almacenes, comprobamos los números de serie de los filtros de agua, revisamos los paquetes de comida liofilizada. Los demás observaban con recelo nuestro ajetreo, especialmente Ben, un tipo alto y nervioso que antes del proyecto trabajaba como analista bursátil. ¿Qué pasa, chicos?, nos preguntó el cuarto día mientras hacíamos listas en la sala común. Parece que estáis repartiendo los bienes antes de un divorcio. Liam levantó la vista hacia él. Hemos perdido la conexión con el mundo exterior. Quizás sea por mucho tiempo. Tenemos que saber de qué recursos disponemos. La noticia se extendió por el grupo en un instante. La reacción fue previsible. Negación. «Es parte de la prueba», gritó Olivia. «Quieren ver cómo reaccionamos. Tenemos que quedarnos quietos y esperar». Jake, su novio, asintió en silencio. Sarah, una chica callada que casi no hablaba con nadie, simplemente se fue a su habitación. Chloe, la bióloga, se tomó la noticia muy en serio. Inmediatamente fue a comprobar el estado de las granjas hidropónicas, consciente de que ahora nuestra supervivencia dependía de ellas. Nuestra pequeña sociedad comenzó a resquebrajarse. La gente se dividió en 2 bandos, los que creían que todo era todavía una simulación y los que empezaban a darse cuenta de la verdad. Las discusiones se hacían cada vez más acaloradas. El ambiente se volvía cada día más opresivo. Seguíamos realizando nuestras tareas rutinarias, pero ahora cada acción estaba impregnada de desesperación. Los ejercicios matutinos se convirtieron en un intento de no volverse loco por la inactividad. Las cenas comunes se transformaron en silenciosas sentadas a la mesa. Los resultados de nuestro inventario fueron a la vez alentadores y aterradores. Las reservas de comida, si se economizaban estrictamente, podrían durar 2 años.
los filtros de agua y los regeneradores de aire para 5 años. Los medicamentos eran un kit estándar para un año, sin tener en cuenta lesiones o enfermedades graves. El reactor podía funcionar de forma autónoma durante 20 años. Estábamos en una cápsula de rescate diseñada para un vuelo largo, pero no había ningún sitio al que volar. El 24 de mayo de 2025 pasó de ser la fecha de nuestra liberación a la fecha en que empezaríamos a pasar hambre de verdad. Mientras Liam intentaba imponer disciplina y Chloe hacía magia con la lechuga, Marcus y yo no dejábamos de buscar algún rastro de los organizadores. Si el mundo exterior estaba realmente muerto, el Dr. Reed y su equipo debían haber dejado alguna instrucción, algún plan para este caso. Empezamos a investigar la red local del complejo. Estaba aislada del mundo exterior, pero contenía gigabytes de información, manuales técnicos, diagramas, artículos científicos, la misma mediateca con películas. Supusimos que los archivos más importantes debían estar ocultos. Marcus era un genio. Encontró en el núcleo del sistema lo que llamó partición virtual, un segmento del servidor encriptado e invisible para el usuario normal. Para hackearlo, nos llevó casi 2 semanas de noches sin dormir. Trabajábamos mientras los demás dormían, en la fría sala de servidores, bajo el zumbido de los ventiladores. Cuando Marcus finalmente logró eliminar la protección, obtuvimos acceso a varias docenas de carpetas. Sus nombres eran secos y técnicos: protocolos de soporte vital, consumo de energía, conservación del equipo. Pero una carpeta tenía un nombre diferente: contingencia, plan de reserva. Dentro había archivos que no estaban destinados a nuestros ojos. No eran instrucciones para los participantes en la simulación. Eran directrices para el propio complejo, para sus sistemas automatizados. Encontramos planos detallados del búnker y resultó ser mucho más grande de lo que pensábamos. Debajo de nuestro nivel, el residencial, había otros 2, completamente bloqueados para vosotros. En los planos estaban marcados como compartimento criogénico y almacén del genofondo. Caminabais sobre las cabezas de personas congeladas y semillas. Nuestro proyecto Égida era solo la punta del iceberg. Una pantalla. El verdadero nombre del proyecto era otro. En uno de los documentos lo encontramos: Proyecto Arca. El objetivo del proyecto no era estudiar el comportamiento de las personas en aislamiento. El objetivo era preservar la especie. El búnker no se construyó para un experimento. Se construyó para esperar el fin del mundo. De verdad. En los archivos había informes, resúmenes sobre la propagación del virus que mencionó el Dr. Reed, solo que no era un guión. Las fechas de los informes coincidían con la hora real. El último informe estaba fechado el 23 de mayo de 2024, un día antes de nuestra llegada. Hablaba de una mortalidad del 100% y de una propagación incontrolada por todos los continentes. Lo sabían. Los organizadores sabían que el mundo se acababa. No estaban simulando una catástrofe, estaban huyendo de ella. ¿Y nosotros? ¿Cuál era vuestro papel? Encontramos la respuesta en el último archivo. Se llamaba Protocolo de la fase final. Era una instrucción paso a paso para el sistema automático del complejo. Debía activarse el día 365 de vuestra estancia, el día en que debía terminar la simulación. El protocolo describía el proceso que el sistema denominaba esterilización del módulo habitable, hermeticidad total de nuestros 3 niveles, desconexión de los sistemas de regeneración de aire y suministro de agua, aumento de la temperatura hasta 150 grados centígrados para eliminar los contaminantes biológicos. Nosotros no éramos participantes, éramos personal de servicio, 10 personas contratadas para supervisar los sistemas durante un año, mientras la mayor parte del ERCA se preparaba para un letargo de varios siglos. Nos contrataron para realizar la calibración final del equipo antes de que nos desecharan como material usado.
Nuestro botón rojo en la esclusa no llamaba a los rescatistas, simplemente iniciaba el protocolo de esterilización para una persona. Leí esas líneas y el zumbido de los servidores a mi espalda me pareció el rugido de un horno. Marcus estaba sentado a mi lado, mirando fijamente a un punto. No éramos los salvados, éramos los condenados, y el temporizador se había puesto en marcha el mismo día en que entramos por esa puerta. Nos quedaban poco más de 11 meses. El documento contenía una última frase, seca e impersonal, como todo en ese lugar. Una vez completado el protocolo de esterilización, el objeto, Arca, pasará a un estado de autonomía total durante 500 años. Marcus y yo salimos de la sala de servidores y el mundo nos pareció diferente. El aire del pasillo, que siempre había sido simplemente aire, ahora se sentía como la atmósfera de una celda de muerte. Cada zumbido de la ventilación, cada parpadeo de una bombilla, era parte de un gigantesco mecanismo que contaba el tiempo que nos quedaba hasta nuestra eliminación. El conocimiento que llevábamos dentro era insoportablemente pesado. Aguantamos 2 días. Durante 2 días caminamos entre los demás, comimos con ellos en la misma mesa, cumplimos con nuestras obligaciones y en nuestros rostros había una máscara de tranquilidad que parecía a punto de romperse. Liam fue el primero en darse cuenta. Nos llevó aparte al taller y nos dijo simplemente: «Tenemos que decírselo, todos juntos, hoy mismo». Tenía razón. Seguir ocultándolo no solo era inútil, sino también cruel. Todos teníais derecho a saber cuánto tiempo os quedaba y a decidir cómo pasároslo. Por la noche, Liam reunió a todos en la sala común. Apagó el proyector para que nada distrajera la atención. 10 personas se sentaron en los sofás y sillones. El aire estaba cargado. Todos sentían que algo importante estaba a punto de suceder. «Lo que vais a oír ahora», comenzó Liam con voz tranquila, «no es parte de la simulación, es la realidad. Marcus y Alex han conseguido acceder a los archivos secretos del proyecto, y lo que hemos descubierto lo cambia todo». Marcus conectó su tableta al monitor. No quiso dramatizar, simplemente mostró los hechos. Los planos del búnker con los niveles inferiores bloqueados. Informes sobre la pandemia real. El verdadero nombre del proyecto, el Arca. Y por último, abrió en la pantalla el archivo en cuestión. Protocolo de la fase final. Lo leyó en voz alta, de forma seca, sin emociones, punto por punto. Hermetización del módulo habitable. Desconexión de los sistemas de soporte vital. Esterilización térmica. Cuando terminó, se hizo un silencio absoluto en la habitación. Duró unos 30 segundos. Olivia fue la primera en romperlo. Se echó a reír. Una risa nerviosa y entrecortada. «Es genial», exclamó, mirando a su novio Jake. «Qué puesta en escena. Pensad en el nivel de inmersión. Quieren llevarnos al límite, hacernos creer que es real». Pero nadie la apoyó. Ben, analista bursátil, se levantó lentamente. Tenía el rostro amoratado. «Nos han dejado aquí para morir», siseó. «Esos cabrones. Nos han pagado para que les preparáramos su maldito arca y luego han decidido quemarnos como si fuéramos basura». Y entonces se rompió el dique. Comenzó el caos. Sara se echó a llorar, acurrucada en el sofá. Noah empezó a dar vueltas por la habitación, murmurando algo entre dientes. Y Jake, que hasta entonces había permanecido sentado en silencio junto a Olivia, se levantó de un salto y se precipitó hacia la salida de la sala común. «¡El botón!», gritó. «¡Voy a pulsar el botón! ¡No voy a esperar a que nos frían!». Liam reaccionó al instante. Era más grande y más rápido. Alcanzó a Jake en el pasillo, a pocos metros de la puerta principal. No le pegó. Simplemente lo empujó contra la pared, impidiéndole moverse. «¿No has oído?», le gritó Liam a la cara, y su voz resonó en el pasillo. «El botón es lo mismo. Es una versión personal de un horno. Si lo pulsas, eres hombre muerto».
Si nos quedamos aquí sin hacer nada, todos somos hombre muerto. Jake se derrumbó. La realidad lo golpeó como un puñetazo. Se deslizó por la pared hasta caer al suelo. La ilusión de tener elección, el último salvavidas que mantenía a muchos de nosotros a raya, había desaparecido. Estábamos encerrados en una caja de la que no había salida. Tras ese estallido, se produjo un extraño y paralizante silencio. El shock pasó, dejando tras de sí un vacío frío y claro. Ya no éramos participantes en un experimento, éramos un grupo de supervivientes. Nuestro objetivo ya no era sobrevivir hasta el final, sino romperlo. Nuestro enemigo no era un virus externo, nuestro enemigo era el propio búnker. Marcus se convirtió en vuestra principal arma. Imprimió todos los planos que pudo encontrar y los colgó en las paredes del taller. Nuestra sala común quedó vacía y el taller se convirtió en el cuartel general de la Resistencia. Estudiamos cada centímetro de vuestra casa en busca de un punto débil. La compuerta principal queda descartada, dijo Marcus, señalando con el dedo el plano. Está diseñada para resistir un impacto directo. Las paredes son de 2 metros de hormigón armado. Perforarlas con nuestras herramientas es como intentar perforar una montaña con un tenedor. Pero tenía que haber una salida. Cualquier sistema cerrado tiene que comunicarse con el exterior, aunque solo sea para liberar el exceso de calor. El reactor, dijo finalmente. Se enfría mediante un circuito cerrado, pero tiene que haber una salida de emergencia. Un conducto para liberar vapor o aire caliente a la atmósfera en caso de sobrecalentamiento. Saldrá a la superficie. Lo encontramos en el plano. Un pozo vertical de poco menos de 1 metro de diámetro que subía desde el nivel técnico más bajo. Estaba tapado con varias rejillas de acero y, por lo que parecía, conducía a la superficie, donde salía a través de una cubierta camuflada. Era nuestra única oportunidad. El plan era una locura. Tenías que llegar de alguna manera al nivel técnico, que estaba bloqueado por la puerta hermética del ascensor. Luego, abrirte paso hasta la sala del reactor, abrir el disipador de calor y subir por un pozo estrecho y al rojo vivo hasta la superficie, de la que no sabías nada. Empezamos a prepararnos. Sacamos del taller todo lo que podía ser útil: cortadores, taladros, rollos de cable, palancas. Trabajábamos por turnos, tratando de no hacer ruido, pero sabíamos que nos veían. Las cámaras de las paredes seguían mirando impasibles. No sabías qué pasaba con las grabaciones, si solo se grababan para el archivo del T-Tamabotel Arca o si había algún sistema de seguridad automatizado que pudiera considerar vuestras acciones como una amenaza y activar el protocolo de esterilización antes de tiempo. Cada vez que alguien cogía un cortador de plasma, lo arriesgabas todo. Decidimos empezar por lo más sencillo: la ventilación. Según los planos, algunos conductos de aire de nuestra planta bajaban hacia las salas técnicas. Eran demasiado estrechos para que cupiera una persona, pero se podía intentar introducir algo a través de ellos, utilizarlos como canal para el endoscopio que encontramos en el botiquín. Chloe y yo nos encargamos de ello. Quitamos la rejilla del suelo del trastero. De allí salía un aire frío y olía a aceite de máquina. Bajamos lentamente la cámara con un cable flexible hacia la oscuridad. En la pequeña pantalla de la tableta se veían las paredes polvorientas del conducto de aire. 1 metro, 2, 5, y de repente la cámara chocó con algo. Era otra rejilla, pero detrás se veía un espacio tenuemente iluminado. El pasillo técnico del nivel inferior. Miraste en silencio la imagen granulada. Habías logrado abrirte paso, por ahora solo con la vista, pero era la primera victoria. Chloe pegó la oreja a la rejilla del suelo, tratando de captar algún sonido procedente de abajo. La mayor parte del tiempo solo se oía el ruido de nuestros propios sistemas. Pero entonces, una noche, cuando todo el complejo estaba en silencio, me llamó. «Escucha», susurró. Pegué la oreja al frío metal y lo oí.
No era un zumbido ni un ruido. Una vez por minuto, desde las profundidades insondables que se extendían bajo nosotros, llegaba un sonido suave, casi melódico. Un sonido breve y claro, similar a la señal de algún aparato. Se repetía con una precisión perfecta. Los sistemas del Mayday Arca en los niveles inferiores no estaban inactivos. Funcionaban, y no nos prestaban ninguna atención, midiendo el tiempo con sus señales indiferentes. Éramos solo ruido en su mecanismo perfecto, ruido que pronto habría que eliminar. El melodioso tintineo que provenía del suelo se convirtió en nuestro metrónomo. No medía los segundos, sino nuestra inactividad. Cada vez que sonaba, nos estremecíamos. Era el sonido de una máquina en funcionamiento que no tenía nada que ver con nosotros. El sonido de un futuro en el que no había lugar para nosotros. Nos estimulaba más que cualquier discurso de Liam. Empezamos a cortar el suelo del trastero. Era la parte más ruidosa y peligrosa del plan. Cubrimos la puerta con colchones viejos de las habitaciones libres y trabajamos en grupos de 4. 2 cortaban y 2 estaban preparados con extintores. Los demás hacían guardia en los pasillos, fingiendo llevar una vida normal ante las indiferentes cámaras. Cada chirrido del cortador sobre el hormigón parecía un grito que debía alarmar a todo el complejo. Pero no pasaba nada. Al parecer, el sistema automático del búnker no estaba preparado para que sus prisioneros empezaran a abrirse camino hacia la libertad. Tardamos 4 días. 4 días de sudor, chirridos y miedo. Por fin, un trozo de hormigón armado cedió y pudimos romperlo. Abajo estaba oscuro y olía a ozono y metal frío. Habíamos abierto una brecha en nuestro mundo. Bajamos de uno en uno, con una cuerda improvisada hecha con cables trenzados. El nivel inferior era diferente. Los pasillos eran más estrechos y los techos más bajos. Por todas partes había gruesos mazos de cables y tuberías cubiertos de escarcha. La iluminación era tenue, de emergencia, y el ruido era más fuerte, parecía provenir de todas partes. Caminábamos en fila india, tratando de no hacer ruido, aunque a nuestro alrededor ya había un zumbido continuo y bajo de los sistemas en funcionamiento. Marcus nos guiaba, consultando el esquema en su tableta. La puerta de la sala del reactor era maciza, con una cerradura electrónica. Marcus estuvo jugando con ella durante unos 20 minutos. Durante 20 minutos permanecimos en absoluto silencio, solo roto por el zumbido y nuestras propias respiraciones. Cada clic de la cerradura resonaba en mi pecho. Por fin, se oyó un silbido y la puerta se abrió lentamente. Dentro hacía mucho calor, un calor insoportable. El zumbido se convirtió en un rugido ensordecedor. En el centro de la sala se elevaba el sarcófago de hormigón del reactor, del que partían tubos de refrigeración en todas direcciones. Encontramos la base del pozo del disipador de calor, una gruesa tapa de acero atornillada con decenas de tornillos. «Esta es la última línea», gritó Marcus para ahogar el ruido. Nos pusimos manos a la obra. Pero habíamos roto algo importante. Al parecer, nuestra presencia en la sala del reactor o nuestro intento de abrir el sistema de descarga de calor de emergencia habían sido el detonante que faltaba. De repente, el rugido se intensificó y luces rojas intermitentes comenzaron a correr por las paredes de la sala. Y entonces oímos por primera vez la voz de ese nivel, una voz inhumana y sintetizada que salía de los altavoces del techo. Se ha detectado una intervención no autorizada en el sistema de refrigeración. Activación del protocolo de conservación final. Hasta el sellado del objeto. 10 minutos. 10 minutos. El temporizador, que debía activarse en unos meses, se puso en marcha en ese mismo instante. El pánico era animal, primitivo. Ben, que hasta ese momento había estado trabajando con furiosa determinación, gritó y se abalanzó con doble fuerza sobre la palanca, tratando de arrancar el borde rebelde de la escotilla. El cortador de plasma en las manos de Liam calentaba el metal. Los últimos tornillos cedieron uno tras otro. 9 minutos.
8. La voz contaba el tiempo con indiferencia. Cuando se cortó el último tornillo, todos nos echamos sobre la tapa. Era increíblemente pesada. 7 minutos. Con un chirrido salvaje, se movió, dejando al descubierto la abertura cuadrada y negra del pozo. Desde dentro olía a aire caliente y viciado. Chloe fue la primera en entrar, seguida de Olivia. Nos ayudábamos unos a otros. La escalera interior estaba resbaladiza y caliente. 6 minutos. Cuando Ben se subió, resbaló y su pie se deslizó. Gritó de dolor. Se había torcido el tobillo en un ángulo antinatural. Jake y Liam lo arrastraron hacia arriba, al interior del pozo. 5 minutos. Yo fui el último en subir. Cuando me separé del suelo de la sala del reactor, oí cómo se cerraba con estruendo la puerta hermética. La voz seguía contando. Trepábamos en la oscuridad, impulsados por el pánico. Ben gemía de dolor, pero seguía subiendo, empujado por la adrenalina. La subida parecía eterna. Por fin, la cabeza de Liam, que iba el primero, golpeó la rejilla. La salida. Se oyó un fuerte estruendo desde abajo y una corriente de aire caliente recorrió el pozo. El sistema se preparaba para la esterilización. Rompimos la reja. Liam salió primero y ayudó a los demás. Uno tras otro, salimos de nuestra tumba hacia la superficie. El último en salir fue Ben, que casi perdía el conocimiento por el dolor. Y ahí estábamos, fuera. 10 personas. Lo habíamos conseguido. El aire era seco y polvoriento. Era de noche, pero el cielo no estaba negro. Era de un color naranja turbio, sin una sola estrella, como iluminado desde dentro por una gigantesca linterna sucia. A tu alrededor, hasta donde alcanzaba la vista, se extendía el desierto. Pero no era el desierto que habías visto al entrar. La tierra estaba cubierta por una capa de ceniza gris. Ni un solo arbusto, ni un solo signo de vida. Solo el viento arrastraba el polvo fino por el suelo. Miramos hacia atrás. Solo sobresalía de la tierra el pequeño saliente de hormigón por donde habíamos salido. Nada más. Ni rastro del gigantesco complejo que se alzaba bajo nuestros pies. En ese momento, se oyó un último golpe sordo bajo tierra. Luego otro. Y se hizo el silencio total. El mecanismo se había sellado. Estábamos en la superficie de un mundo muerto, sin comunicación con el exterior. Habíamos escapado de una prisión para acabar en una celda más grande. No existe ningún registro del proyecto Égida ni del proyecto Arca en ningún archivo gubernamental o corporativo. El lugar del que salimos no aparece en ningún mapa existente. La última imagen satelital de este cuadrado de desierto, tomada a principios del año 2024, solo muestra un paisaje intacto, como si nosotros y este búnker nunca hubiéramos existido.